Hola a todos, vamos a resolver este ejercicio en el que están involucradas las potencias, las raíces y las propiedades de los logaritmos. El enunciado nos dice, sabiendo que el logaritmo de x es igual a 1,2 y el logaritmo de y es igual a 1,8, calcula sin usar calculadora los siguientes logaritmos. Vale, en el apartado G tenemos logaritmo de x al cubo partido por y a la cuarta. Vale, pues mirad, ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad. Logaritmo en base a de un cociente o de una división es igual al logaritmo en base a del dividendo menos el logaritmo en base a del divisor. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que esto es el logaritmo de x al cubo menos el logaritmo de y elevado a 4. Pero claro, aquí no aparece el logaritmo de x, aparece el logaritmo de x al cubo. Y solo necesitaría tener logaritmo de x. Vale, pues tenemos también una propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de n elevado a p es igual a p por el logaritmo en base a de n. Es decir, que este logaritmo de x al cubo también se puede escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Y después, este otro de aquí también puede ser escrito como el exponente por el logaritmo de la base. Es decir, 3 por 1,2 menos 4 por 1,8. 3 por 1,2 menos 4 por 1,8. Y esto es menos 3,6. Menos 3,6. Vamos al apartado H. Ojo, en este caso podemos escribirlo de la siguiente manera. Cuando tenemos una raíz aplicada a un producto, esa raíz, o cualquier potencia en este caso, se aplica a cada uno de ellos. Bien, y en este caso vamos a aplicar la propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de un producto, m por n, es igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Tenemos un producto y entonces lo vamos a escribir como una suma de logaritmos. Es igual al logaritmo de x elevado a un medio más el logaritmo de y elevado a un medio. Y también podemos aplicar en este siguiente paso, dado que tenemos el logaritmo de una potencia, esta propiedad que habíamos aplicado en el apartado G. Es decir, un medio por logaritmo de x más un medio por el logaritmo de y. Y en este caso es un medio por 1,2 más un medio por 1,8. Es decir, 0,6 más 0,9. 1,5. Bien, y aquí tenemos nuestra propiedad de los logaritmos. Bueno, vamos al apartado y. Logaritmo de y elevado a un medio, nos lo ponemos primero como potencia para que nos resulte más sencillo asociarlo a las propiedades de los logaritmos. Y en este caso tenemos el logaritmo de y elevado a un medio menos el logaritmo de x al cuadrado. Y esto también es igual a un medio por el logaritmo de y menos 2 por el logaritmo de x. Es decir, un medio de 1,8 menos 2 por 1,2. Es decir, 0,9 menos 2,4. Menos 2,4. Menos 1,5. Menos 1,5. Apartado J. Pues aquí un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Estos ya son un poquito jugar con las potencias. Esto es logaritmo de x al cubo y elevado a un medio. Entonces, en este caso, logaritmo de un producto, suma de los logaritmos. Logaritmo de x al cubo más logaritmo de y elevado a un medio. Y lo mismo en este caso, exponente por el logaritmo de la base más exponente
por el logaritmo de la base. Y en este caso es 3 por 1,2 más 1/2 por 1,8. Es decir, 3,6 más 0,9. 4,5. Aquí, ojito, la raíz está aplicándose a todo ese producto. Es decir, esto podríamos escribirlo como el logaritmo de x elevado a 1/2 por y elevado a 3, todo ello elevado a 1/2. Es decir, logaritmo de x elevado a 1/2 por y igual, cuando tenemos una potencia elevada a otro exponente, se multiplican los exponentes. ¿Bien? A todo esto le estamos aplicando el logaritmo. Y ahora ya podemos aplicar las propiedades, ¿verdad? Esto sería igual que el logaritmo de x elevado a 1/2 más el logaritmo de y elevado a 3/2. Y eso es igual a el exponente 1/2 por logaritmo de x más 3/2 por logaritmo de y igual. A ver dónde me cabe. 1/2 por 1,2 más 3/2 por 1,8. Es decir, 1,2 dividido entre 2 más 3 por 1,8, todo ello dividido entre 2. 3,3, si no me he confundido al poner ningún dato en la calculadora. ¿Vale? Bueno, en este caso también lo vamos a escribir en este último caso como potencia y tendríamos el logaritmo de x elevado a 1/4 por y elevado a 1/3. ¿Vale? A todo eso le estamos aplicando el logaritmo. Pues entonces, suma de los logaritmos, logaritmo de x elevado a 1/4 más logaritmo de y elevado a 1/3 igual 1/4 por logaritmo de x más 1/3 por logaritmo de y. Es decir, 1/4 por 1,2 más 1/3 por 1,8, que es lo mismo que decir 1,2 dividido entre 4 más 1,8 dividido entre 3. Y nos da 0,9. Lo más importante de este ejercicio, pues ser conscientes, perdón, he borrado, de que este logaritmo primero se puede escribir con potencias, es decir, las raíces se pueden escribir como potencias de exponente fraccionario, y después ser capaces de saber que el logaritmo de un producto se puede expresar como la suma de los logaritmos y después aplicar la propiedad de la potencia. Esto es lo más importante realmente de este ejercicio, además de ser capaces de trabajar con potencias y raíces dentro de los logaritmos.